En el momento en que los todoterrenos negros entraron en Svetly Kluch, el viejo Piotr Voronov se sentó en el banco junto a la tienda y afilaba una hoja para despiezar. Lo hacía con calma, metódicamente, y la hoja emitía un canto tan inusual en la piedra de afilar que la profesora Evdokiya Ivanovna, al pasar, se estremeció y apresuró el paso. Y el viejo continuaba su tarea sin levantar la vista, como si presintiera que pronto este cuchillo no sería útil para el ganado, sino para eliminar la podredumbre de la aldea. Pero no le tocaría a él empuñar el arma de la retribución. Ese derecho pertenecía al hombre al que en la aldea se le consideraba el tranquilo terrateniente, Stepan Kovalev. Un hombre cuyo pasado estaba oculto más profundamente que los restos de sus ancestros en el cementerio local. Antes de continuar con la historia, suscríbase y valore el material. Esto ayuda significativamente al desarrollo de nuestro proyecto. Y ahora volvamos a la narración. La aldea de Svetly Kluch se encontraba a 70 kilómetros del centro regional, en una zona donde los caminos se convertían en sendas, y las sendas en surcos arrastrados por las lluvias primaverales y cubiertos por las nieves invernales. Aquí habitaban unas 300 personas, si se contaban los ancianos, los niños, y aquellos que estaban registrados pero aparecían una vez al año para las fiestas de mayo. Los verdaderos habitantes, los que labraban la tierra, criaban ganado y no pensaban en mudarse a la ciudad, no eran más de 120. Entre ellos estaba Stepan Kovalev. Apareció en la aldea hace 8 años, a principios del otoño de 2016. Llegó en un viejo vehículo todoterreno militar, cargado con herramientas, pertenencias y cajas cuyo contenido no mostró a nadie. Adquirió una finca abandonada en las afueras de la aldea. La vivienda necesitaba una remodelación, pero estaba sólidamente construida, y con ella había un granero, un corral para animales, y 20 hectáreas de tierra que los antiguos propietarios habían dejado a principios de los 90. Stepan pagó en efectivo, sin regatear, lo que inmediatamente provocó comentarios sobre su riqueza. Sin embargo, los rumores se calmaron rápidamente, cuando se hizo evidente que el nuevo residente no tenía intención de mostrar su bienestar. Kovalev trabajaba como un poseso. Desde el amanecer hasta el anochecer, ponía en orden las propiedades, reparaba el tejado, cambiaba el cableado eléctrico, arreglaba la valla. Para el invierno, la casa ya tenía un aspecto habitable, y en primavera, Stepan aró las primeras 5 hectáreas y sembró trigo. En verano compró 3 cabras, 2 cerdos y una docena de gallinas. Un año después adquirió una vaca. La aldea observaba sus esfuerzos con esa mezcla de respeto y desconcierto que causan en la gente aquellos que eligen un camino difícil, cuando se podría vivir de manera más sencilla. El propio Stepan era un hombre de unos 40 años, aunque parecía mayor. Las arrugas de su rostro eran profundas y su cabello se había encanecido prematuramente. Alto, musculoso, con las manos cubiertas de cicatrices y callos. Hablaba poco, respondía a las preguntas de forma breve y reticente. No mencionaba en absoluto su pasado. A una pregunta directa del presidente del consejo de la aldea, Kirill Petrovich Somov, sobre de dónde venía y a qué se dedicaba antes, respondió simplemente: trabajó en el extranjero, se cansó, decidió volver a la tierra. Esta explicación fue suficiente para que lo dejaran en paz. En la aldea tenían la costumbre de no inmiscuirse en los asuntos ajenos. El único ser al que Stepan mostraba un apego abierto era su perro. Un gran perro negro con ojos inteligentes, al que había traído consigo y llamado simplemente Bernie, fiel. El perro era extraordinario. Nunca ladraba sin razón, obedecía las órdenes a la primera y custodiaba la finca de tal manera que incluso los bebedores locales, que a veces se dedicaban a pequeños robos, evitaban la casa de Kovalev. Se rumoreaba que el perro era un perro de servicio, entrenado, y que por un perro así en la ciudad se pagaban 1.300 rublos, o quizás más. La vida de Stepan en la aldea era mesurada y monótona. Se levantaba antes del amanecer, se ocupaba de la casa, trabajaba en el campo.
Por las noches leía libros o veía películas antiguas en un televisor viejo. Una vez cada 2 semanas iba a la cabecera del distrito a comprar alimentos y artículos necesarios. Se comunicaba con los vecinos con cortesía, pero manteniendo la distancia. No iba a las fiestas, no bebía vodka, no visitaba la iglesia. Vivía como si deseara ser olvidado, y casi lo había logrado. Casi. Porque algunas personas en la aldea todavía notaban particularidades. El viejo Piotr, un antiguo funcionario que vivía su vida en la casa de enfrente. A veces veía a Stepan salir a correr por la mañana no por simple ejercicio, sino con una mochila a la espalda, y no corría como los aficionados normales a la vida sana, sino como un soldado en una marcha forzada. El agente de distrito Dmitri Olegovich Tuchin, que una vez visitó a Kovalev por el censo, notó los libros en la estantería. Autores franceses en original, varios manuales de táctica, un manual de armas. Y también se dio cuenta de cómo Stepan se movía con economía, con precisión. Siempre de manera que mantuviera la puerta y las ventanas a la vista. Un movimiento de militar, pensó Tuchin. Pero no dijo nada en voz alta. La más cercana a Kovalev era probablemente Marina Sergeyevna Orlova, una viuda que vivía en la casa de al lado con su hija adolescente. Stepan a veces la ayudaba con las tareas del hogar, arreglar una valla, cortar leña, sacar un tractor atascado. Ella intentaba agradecérselo con pasteles e invitaciones a tomar el té, pero él invariablemente se negaba, manteniéndose educado e impenetrable. Marina comprendía que este hombre llevaba algo pesado, una carga de la que intentaba escapar, pero respetaba su silencio y no insistía. Así pasaron 8 años. La aldea se acostumbró a Stepan. Se convirtió en parte del paisaje local, un elemento tan constante como la iglesia en la colina o el puente sobre el río. Y nadie pensó que el tranquilo terrateniente Kovalev fuera capaz de lo que sucedió después. Los todoterrenos negros entraron en la aldea un martes, a mediados de octubre de 2025. Eran 3, 2 potentes vehículos extranjeros y un coche de lujo, todos con cristales tintados y matrículas del centro de la región. Los coches se detuvieron frente al edificio de la administración, y de ellos salieron 6 hombres, jóvenes, musculosos, vestidos con costosos trajes deportivos y chaquetas de cuero, cadenas de oro en el cuello, anillos en los dedos, miradas descaradas y arrogantes. Típicos criminales urbanos, pensaron los lugareños, solo que demasiado obvios, demasiado desafiantes. El líder entre ellos era alguien llamado Vitali, pero todos se dirigían a él simplemente como Vitya, de unos 30 años, de estatura media, con cara de boxeador y ojos en los que no había nada humano. Se movía como un hombre acostumbrado al poder y la impunidad. Los otros 5 formaban su séquito, guardaespaldas, conductores, ejecutores. Entre ellos destacaba uno, alto, calvo, y con un tatuaje en el cuello. Se llamaba Boris y era, al parecer, la mano derecha de Vitya. Entraron en el edificio de la administración sin llamar, abriendo la puerta de una patada. El presidente Kirill Petrovich estaba precisamente clasificando papeles en su escritorio. Levantó la vista hacia los intrusos, y su corazón se encogió por el presentimiento de una desgracia. Vitya recorrió la oficina, observando el mobiliario modesto, una mesa vieja, paredes descoloridas, un retrato del presidente, un calendario del 2023. Sonrió. ¿Aquí el jefe eres tú?, preguntó, sin siquiera mirar a Kirill Petrovich. Soy el jefe del asentamiento rural, respondió éste, tratando de hablar con firmeza. ¿En qué puedo ayudarles? Pues hablemos de ayuda. Vitya se sentó en el borde de la mesa, se acercó más. Veo que aquí tienen mucha tierra. Está vacía. ¿Por qué dejar que se desperdicie lo bueno? Kirill Petrovich comprendió hacia dónde se dirigía la conversación. En los últimos 6 meses, circulaban rumores de que en la región se habían activado los raiders de tierras. Llegaban a las aldeas, atemorizaban a los lugareños, compraban o simplemente arrebataban la tierra, y luego la revendían a grandes holdings agrícolas o a promotores.
Las autoridades hacían la vista gorda, o recibían su parte, o tenían miedo de involucrarse. Kirill Petrovich esperaba que Svetly Kliuch fuera demasiado pequeño y discreto para esa gente. Se equivocaba. Durante la siguiente media hora, Vitya explicó cómo funcionarían las cosas a partir de ahora. Las tierras que no se cultivaban pasarían a estar bajo el control de su organización. Aquellos que poseyeran grandes parcelas pagarían un porcentaje o arrendarían la tierra bajo sus condiciones. Todos los que se opusieran se arrepentirían. Todo era simple y claro. Kirill Petrovich intentó oponerse, refiriéndose a las leyes, a que la tierra era de propiedad privada o se usaba por participaciones. Vitya escuchó con una sonrisa y luego ordenó a Boris que demostrara al presidente lo que pensaban de las leyes. Boris se acercó a la mesa, tomó el tintero de cristal, la única cosa bonita en la oficina, un recuerdo del abuelo de Kirill Petrovich, y lo lanzó al suelo. El tintero se rompió en pedazos. Luego Boris agarró al presidente por el cuello, lo atrajo hacia sí, y le dijo lentamente para que cada palabra calara: «La ley está donde estamos nosotros. ¿Entendido, viejo?» Kirill Petrovich entendió, asintió y lo soltaron. «Bien hecho», lo elogió Vitya. «Entonces esto es así. Dentro de una semana vendremos, reunirás a todos los que tengan tierras, les explicarás la situación. Con quienes acepten voluntariamente, actuaremos voluntariamente. Con el resto, ya veremos. ¿Claro?» «Claro», respondió el jefe con voz ronca. «Y que nadie vaya a la policía, ni llame, ni se queje», añadió Vitya ya en la puerta. «De lo contrario, no solo nos ocuparemos de las tierras. Veo que aquí tienen una escuela, una tienda, casas bonitas. Sería una lástima si algo se quemara, o alguien resultara herido». Se fueron tan descarada y ostentosamente como llegaron. Los todoterrenos dieron la vuelta en medio de la única calle asfaltada y se marcharon, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio opresivo. Kirill Petrovich salió de la administración, se apoyó en la pared y encendió un cigarrillo con manos temblorosas. El viejo Piotr se acercó a él. «¿Quiénes eran?», preguntó el viejo. «Extorsionistas. El presidente ni siquiera intentó ocultar la verdad. Quieren quitarnos la tierra. ¿Irás a la policía? ¿Y de qué serviría?» Kirill Petrovich sonrió amargamente. «Nuestro agente de distrito Tuchin es un buen hombre, pero impotente. Para cuando abran un caso, para cuando investiguen, si es que investigan, estos ya habrán hecho todo. Y ya sabes cómo son las cosas ahora. El que tiene dinero y contactos, tiene la razón. ¿Entonces nos rendimos? ¿Qué vamos a hacer?» El jefe miró al viejo con ojos cansados. «Luchar. Somos un puñado aquí, todos jubilados y mujeres con niños. Y ellos tienen armas, gente, protección. Tendremos que negociar. No hay otra manera». Piotr quiso decir algo, pero guardó silencio. Volvió a su banco. Se sentó. Sacó el cuchillo y volvió a afilarlo. El canto de la hoja sobre la piedra de afilar sonaba ahora aún más triste. La noticia se extendió por la aldea en pocas horas. Por la tarde, todos sabían que unos bandidos habían venido y exigido tierras. La reacción fue variada. Algunos se asustaron y dijeron que había que ceder, con tal de que las cosas no empeoraran. Otros se indignaron, pero eran conscientes de su impotencia. Otros guardaron silencio, sin saber qué pensar. El agente Tuchin llegó del centro de distrito. Escuchó al jefe, se encogió de hombros. Dijo que se podía presentar una denuncia, pero sin garantías. No se presentó la denuncia por temor a represalias. Stepan Kovalev se enteró de la visita de los extorsionistas al día siguiente. No asistió a la asamblea en la administración. Las noticias le llegaron con retraso. Se lo contó Marina Sergeyevna cuando le trajo leche. Tenía una buena vaca y la compartía con los vecinos. «Stepan Ivanovich, ¿oyó lo que pasó?», preguntó ella, de pie en la verja. Él levantó la cabeza del trabajo. Estaba arreglando el porche y la miró. «No, ¿qué pasó?». Ella le contó.
Stepan escuchó en silencio. Su rostro permaneció impenetrable. Cuando Marina terminó, él asintió. «Entendido. ¿Y qué vamos a hacer?» En su voz había desesperación. «Me quedan 10 hectáreas de mi padre. Si las quitan, ¿de qué vamos a vivir? Estoy criando a mi hija sola». «No lo sé, Marina Sergeyevna», respondió Stepan. «Ya veremos». Ella se fue decepcionada. Esperaba que él le aconsejara algo, que la apoyara, pero Kovalev no era de los que dan promesas vacías. Todo el día siguiente, Stepan trabajó como de costumbre, sin dar señales de que algo le preocupara. Pero por la noche, cuando oscureció, entró en la casa, fue a la habitación más alejada, que siempre mantenía cerrada, y abrió un viejo baúl metálico que estaba en una esquina. Dentro, debajo de mantas y ropa vieja, había un largo bulto de lona. Stepan lo sacó, lo desplegó sobre la mesa. El bulto contenía un fusil automático Kalashnikov, modificado con culata plegable y mira telescópica. El arma estaba limpia, engrasada, lista para usar. Junto a ella, 3 cargadores, una caja de cartuchos, un cuchillo con mango negro y una inscripción grabada en la hoja. Una antigua bayoneta francesa. Trofeos de una vida pasada que Stepan intentaba olvidar. Miró el fusil durante mucho tiempo. Luego lo guardó de nuevo, cerró el baúl. Todavía no es el momento. Quizás no sea necesario. Esperaba eso. Los extorsionistas regresaron una semana después, como habían prometido. Esta vez eran más, unas 10 personas, y se comportaban con más confianza. Vitya volvió a ver al presidente. Le ordenó que convocara una asamblea. Hacia las 2 de la tarde, unas 50 personas se reunieron en la administración, todos los que tenían tierras o los que consideraban necesario venir. Entre ellos estaba Stepan Kovalev, de pie a un lado junto a un viejo roble. Vitya salió al porche de la administración, miró a los reunidos con una sonrisa, comenzó a hablar sin preámbulos, de forma grosera y directa, explicando que a partir de ahora la tierra en Svetly Kluch estaría bajo el control de su organización. Quien quisiera seguir cultivando sus parcelas, pagaría una cuota mensual. Quien no quisiera, podía vender la tierra a ellos por un precio simbólico. Quien no quisiera ni una cosa ni la otra, se arrepentiría. La multitud comenzó a agitarse. Algunos expresaban indignación, otros lloraban. El viejo Piotr dio un paso adelante y dijo lo que muchos pensaban pero temían pronunciar. «Esto es extorsión. Son bandidos. Iremos a la policía». Boris, de pie junto a Vitya, saltó del porche y se acercó a Piotr. Sin decir una palabra, golpeó al viejo en el estómago. Piotr se encorvó, cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. La multitud ahogó un grito, pero nadie se movió de su sitio. «¿Hay más preguntas?», preguntó Vitya. No hubo preguntas. La gente permaneció en silencio con la cabeza baja. Vitya sonrió, satisfecho. «Así me gusta. Mañana empezamos a tramitar los documentos. Los primeros que vengan tendrán mejores condiciones. El resto, como salga». Se dio la vuelta para irse, pero entonces Stepan Kovalev salió de la multitud, se acercó al viejo Piotr, le ayudó a levantarse. Piotr se agarraba el estómago. Respiraba con dificultad, pero se mantenía en pie. Stepan miró a Boris, luego a Vitya. La mirada era tranquila, casi indiferente, pero en ella se leía algo que hizo que Boris se tensara. «Pídele disculpas al viejo», dijo Stepan en voz baja. Por un momento se hizo un silencio tan absoluto que se oía el viento susurrando entre las hojas del roble. Luego Vitya soltó una carcajada. «¿Hablas en serio?», preguntó, secándose las lágrimas. «¿Tú, paleto? ¿Me das órdenes a mí?». «No a ti, a él». Stepan señaló a Boris. «Que se disculpe». Boris dio un paso adelante, disfrutando del momento. Era una cabeza más alto que Stepan y el doble de ancho de hombros. Junto a él, el terrateniente parecía flacucho. «¿Y si no? ¿Qué?». Boris le dio un empujón con el dedo en el pecho a Stepan. «¿Qué me harás? Espantapájaros». «Nada», respondió Stepan.
pero debe disculparse. Boris se preparó para dar un golpe. Sin embargo, Stepan se movió tan repentinamente que el puño pasó de largo. El dueño de la finca apareció de lado, su mano se movió como un rayo, y Boris se desplomó en el suelo, agarrándose la garganta y jadeando. No podía respirar. Stepan, con un golpe preciso en un punto específico del cuello, le había paralizado temporalmente la respiración. Los demás bandidos se quedaron inmóviles, sin comprender lo sucedido. Vitya frunció el ceño. Stepan permanecía sobre Boris, tranquilo, como si nada hubiera pasado. «En un minuto se le pasará», dijo. «La próxima vez será peor». Vitya hizo una señal a sus hombres. 3 bandidos se movieron hacia Stepan, pero entonces intervino el agente Tuchin, que estaba entre la multitud. «Alto». Dio un paso adelante, poniendo ostensiblemente la mano en la funda de su arma. «Basta. Ya golpearon a uno, suficiente». Vitya miró a Tuchin, evaluando la situación. Una pelea con un policía, aunque fuera rural, con testigos. Un dolor de cabeza innecesario. Además, Boris ya empezaba a recuperarse, tosiendo y jadeando. Vitya escupió al suelo. «De acuerdo», dijo. «Hoy pasaremos. Pero tú», señaló a Stepan, «te has hecho notar. Nos veremos de nuevo». Subieron a Boris al coche y se marcharon. La multitud se dispersó lentamente. La gente cuchicheaba, mirando de reojo a Stepan. Él ayudó a Piotr a llegar a casa. Luego regresó a la suya. Marina Sergeyevna lo alcanzó en la verja. «Stepan Ivanovich, ¿por qué hizo eso?» En su voz había miedo. «Ahora le tienen ganas». «Él golpeó al viejo», respondió Stepan simplemente. «No podía quedarme callado. Pero volverán. No le perdonarán». «Quizás». Stepan se encogió de hombros. «Pero si siempre nos callamos, se volverán completamente descarados. Alguien debe mostrarles que no somos ganado». Entró en la casa cerrando la puerta tras de sí. Marina se quedó junto a la verja, luego regresó a casa. Por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la esperanza. Pero esa esperanza era frágil y trevojna, inquietante. Esa noche, Stepan no durmió. Se sentó en la oscuridad de la cocina bebiendo té frío y pensando. Sabía lo que había hecho. Humillación delante de toda la aldea. La gente como Vitya no perdona eso. Volverían y la próxima vez actuarían con más dureza. Stepan no temía por sí mismo, pero temía por Bernie, por los vecinos, por lo que podría empezar. Se acercó a la ventana, miró el patio oscuro. Bernie dormía en su caseta, temblando ocasionalmente en sueños. Un perro leal, su único amigo. Stepan recordaba cómo 8 años atrás había encontrado a ese cachorro en una aldea africana, donde su escuadrón se había detenido para pasar la noche. El cachorro estaba flaco, desgreñado, lleno de pulgas. Stepan lo alimentó, y desde entonces el perro no se separó de él. Lo llevó consigo, lo cuidó, lo crió. Bernie lo acompañó durante el último año de servicio en la Legión extranjera, durante su baja, durante el largo viaje de regreso a Rusia. El perro era un recordatorio vivo de aquel tiempo en que Stepan era otra persona. La Legión extranjera francesa. 5 años de servicio en África, en Oriente Medio, en lugares donde la guerra nunca termina. Stepan llegó allí en 2008, cuando tenía 29 años. Antes de eso trabajó como guardia de seguridad, luego como guardaespaldas, después se endeudó y se fue de Rusia para huir de los acreedores y de sí mismo. En la Legión le enseñaron a matar, a sobrevivir, a no hacer preguntas. Sirvió en infantería, participó en operaciones de las que nunca se escribió en los periódicos. Vio cosas en las que no quería pensar. Se convirtió en lo que no quería ser. En 2013, su contrato terminó. Stepan podría haberlo renovado, pero no lo hizo. Tomó el dinero, los documentos y se fue. Quería empezar de nuevo. Volvió a Rusia, compró una finca en Svetly Kliuch, esperando que la aldea lo curara. Y casi lo hizo.
8 años de vida tranquila casi borraron los recuerdos de la guerra. Casi, pero no del todo, porque cuando Boris se abalanzó sobre él hoy, el cuerpo reaccionó por sí solo, activando aquellos reflejos que Stepan intentaba olvidar. Volvió a la cocina, se sirvió más té. Tenía que tomar una decisión. Podía haberse ido, vender la casa, llevarse a Bernie y desaparecer. ¿Pero a dónde? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para huir de nuevo? ¿Cuánto tiempo más podía huir? No, decidió Stepan. Basta se quedaría. ¿Pero qué hacer con los extorsionistas? Ir a la policía era inútil. Incluso si Tuchin quisiera ayudar, no tenía ni la autoridad ni los recursos. La policía regional quizás se interesaría, pero para cuando investigaran, podría ser demasiado tarde. Además, no estaba claro si Vitya tenía gente de su lado allí. Por lo general, los que son así tienen conexiones. Quedaba esperar, observar y estar preparado. Al día siguiente, Stepan, como si nada hubiera pasado, se ocupó de sus asuntos, trabajó en el campo, arregló la valla, alimentó al ganado. Pero ahora siempre llevaba consigo un cuchillo. Y cuando entraba en casa, cerraba la puerta con llave. Mantenía a Bernie cerca, atado, listo para soltarlo en cualquier momento. 3 días después, los extorsionistas regresaron. Pero ahora no fueron a la administración, sino que comenzaron a recorrer las casas. Entraron en las casas de la gente que poseía grandes parcelas de tierra y les ofrecieron firmar contratos. Los que se negaban recibían una advertencia, primero verbal, luego más convincente. El viejo Semyon Ignatievich Makarov, que tenía 30 hectáreas, se negó rotundamente. Al día siguiente, su granero se quemó. La causa era desconocida. Decían que fue un accidente, pero todos entendían que no era así. Semyon Ignatievich firmó los papeles al día siguiente. Luego fue el turno de Iván Andreevich Sidorov, un tractorista que tenía 25 hectáreas en arrendamiento. Él también se negó. Lo golpearon de camino al centro de distrito, detuvieron su coche, lo sacaron de la cabina y lo golpearon tanto que le rompieron 3 costillas. Iván Andreevich fue hospitalizado y cuando salió, firmó todo lo que le pedían. Si aún nos escuchas, dale a me gusta y activa la campanita para no perderte las próximas historias fascinantes. La aldea se quedó paralizada de miedo. La gente dejó de salir a la calle después del atardecer. Cerraban las puertas con todos los cerrojos. El presidente Kirill Petrovich andaba pálido y demacrado. El agente Tuchin venía, levantaba actas, pero todos entendían que era una formalidad. Los extorsionistas actuaban impunemente. A Stepan aún no lo habían tocado. Él pensaba que se habían olvidado, pero se equivocaba. Simplemente esperaban el momento adecuado. Ese momento llegó a finales de octubre. Stepan había ido al centro de distrito a comprar pienso y repuestos para el tractor. Regresó al anochecer. Cuando se acercaba a casa, enseguida comprendió que algo no andaba bien. Bernie no salió a recibirlo, aunque siempre sentía la aproximación de su dueño a 1 kilómetro de distancia. Stepan detuvo el todoterreno militar frente a la puerta, bajó, escuchó. Solo el viento susurraba entre las hojas secas. Caminó hasta la verja, la abrió. El patio estaba oscuro. La lámpara del porche no funcionaba. La bombilla se había fundido por la mañana. No había tenido tiempo de cambiarla. Sacó la linterna, la encendió, apuntó el haz hacia la caseta de Bernie. La caseta estaba vacía. La cadena yacía en el suelo, desabrochada. Stepan sintió cómo algo se le encogía por dentro. Recorrió el patio iluminando con la linterna. No había rastros de lucha. Bernie simplemente no estaba. Lo habían robado. ¿Pero para qué? El perro, aunque de raza aparente, era un mestizo. No tenía precio. A no ser que... Stepan entró en la casa, encendió la luz. Todo estaba en su sitio. Nada tocado. Fue a la habitación del fondo, comprobó el baúl, cerrado. El fusil estaba en su lugar. Así que no era un robo. Regresó al patio. Una vez más recorrió toda la propiedad. Miró en el granero, en el almacén. Bernie no estaba en ninguna parte.
Stepan se quedó de pie en medio del patio y, por primera vez en muchos años, se sintió indefenso. El perro no era simplemente un animal, era un amigo, una familia. La última conexión con la humanidad que intentaba conservar en sí mismo. Se sentó en el porche, bajó la cabeza. Esperar. ¿Quizás Bernie regresaría solo? Quizás simplemente se había soltado de la cadena y había escapado, aunque Stepan sabía que no era cierto. Por la mañana, Marina Sergeyevna fue a verlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Stepan Ivanovich, no sé cómo decírselo, comenzó ella retorciéndose las manos. Es terrible, yo misma no lo vi, pero Evdokiya Ivanovna me lo contó. Ellos... Diga, dijo Stepan con voz ronca. Su Bernie. Lo encontraron en el camino a la entrada de la aldea. Él está muerto, le dispararon. Y allí había una nota. En él había una nota que decía, el siguiente eres tú. Stepan se levantó. Su rostro se volvió pétreo, pero en sus ojos brilló algo terrible, algo que Marina nunca había visto antes. Ella retrocedió un paso. ¿Dónde está?, preguntó Stepan. En el camino. Nadie lo ha tocado todavía. Tenían miedo. Él pasó junto a ella sin decir una palabra. Se subió al todoterreno militar y se fue. Marina lo siguió con la mirada, y un escalofrío le recorrió la espalda. Comprendió que el tranquilo terrateniente Kovalev había muerto. En su lugar había llegado otra persona. En el camino, a unos 500 metros de las primeras casas de la aldea, yacía Bernie. Un cuerpo grande y negro, rígido en una postura antinatural. A su lado estaban varias personas. El viejo Piotr, el agente Tuchin, el jefe Kirill Petrovich. Cuando Stepan llegó, se abrieron paso. Bajó del coche, se acercó al perro, se arrodilló. Bernie yacía de costado, el pelo en el pecho cubierto de sangre. 2 balas en la cabeza, una en el corazón. Lo mataron con precisión y rapidez. En el collar había una nota pegada, escrita con letra descuidada. El siguiente eres tú, héroe. Stepan se quitó la nota, la arrugó, se la guardó en el bolsillo. Luego levantó con cuidado al perro, lo llevó al coche. Bernie era pesado, pero Stepan ni siquiera sentía el peso. Colocó el cuerpo en la lona de la parte trasera, lo cubrió con una manta vieja y regresó con la gente. ¿Quién hizo esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ellos, respondió Tuchin, los extorsionistas. Anoche vimos sus todoterrenos, estaban aquí, haciendo algo, luego se fueron. Por la mañana lo encontramos. ¿Presentará una denuncia?, preguntó Stepan. Tuchin se encogió de hombros. La presentaré, pero de poco servirá. No hay pruebas, no hay testigos. Dirán que no fueron ellos, que el perro se extravió y alguien le disparó, o que perros callejeros lo mataron. ¿Entendido? Stepan asintió. Gracias. Se subió al coche y se marchó. Tuchin, Piotr y el jefe se miraron. El agente suspiró pesadamente. Esto no va a terminar bien, dijo. ¿Y podría haber terminado bien?, respondió Piotr. Stepan trajo a Bernie a casa, cavó una tumba en la esquina más alejada de la parcela, bajo un viejo manzano. Cavó durante mucho tiempo, metódicamente, sin prestar atención al dolor en la espalda y en las manos. Cuando el hoyo estuvo listo, depositó el cuerpo, envuelto en la manta, lo cubrió con tierra, la prensó, y encima colocó una gran piedra. Luego se quedó de pie junto a la tumba, con la mente en blanco. Sin pensamientos, sin sentimientos. Solo una fría claridad y la comprensión de que el punto de no retorno había sido cruzado. Entró en la casa, en la habitación del fondo, abrió el baúl, sacó el fusil, lo desarmó, lo revisó, lo volvió a montar. Cargó 3 cargadores, tomó el cuchillo, lo afiló hasta el filo de una navaja. Luego se puso ropa oscura, una chaqueta negra, vaqueros oscuros, botas altas. Se miró en el espejo. El hombre que lo miraba desde el reflejo no era el terrateniente Stepan Kovalev. Era un combatiente de la Legión, un soldado, un asesino. Salió de la casa, se subió al todoterreno militar
y se dirigió al centro de distrito. Allí, en uno de los patios de un barrio privado, estaban los 3 todoterrenos negros conocidos. Stepan los encontró fácilmente. Simplemente condujo por el centro de la ciudad y se los encontró. Los extorsionistas no se escondían. ¿Por qué habrían de esconderse? Aquí les tenían miedo. Aparcó a un par de manzanas, bajó, se fue a pie. En el patio donde estaban los todoterrenos había una vieja casa de 2 pisos, claramente adaptada para oficina o guarida. Las ventanas del primer piso estaban enrejadas, en el segundo había luz. Stepan se acercó. Se escondió en la esquina de un edificio cercano. Observó. Media hora después, 2 hombres salieron de la casa. Uno de los que habían estado en la aldea. Encendieron un cigarrillo. Conversaron. Stepan escuchó fragmentos de la conversación. Hablaban de una chica. Se reían. Luego volvieron a entrar. Él esperó un poco más. Oscurecía. Las calles se volvían más silenciosas. Finalmente, alrededor de las 8 de la tarde, los 6 salieron de la casa. Vitya, Boris y los otros 4. Se subieron a 2 todoterrenos y se fueron. El tercer coche se quedó en el patio. Stepan se acercó a la casa, probó la puerta, cerrada. Dio la vuelta, encontró una ventana del sótano sin cerrar. Se coló dentro. El sótano estaba lleno de trastos, olía a humedad y moho. Stepan subió las escaleras hasta la casa. Dentro estaba vacío. Muebles baratos. En las paredes, carteles de armas y chicas semidesnudas. Botellas de cerveza en la mesa, ceniceros, paquetes de cigarrillos. Típica guarida. Recorrió las habitaciones, encontró lo que buscaba. En una de las habitaciones del segundo piso, sobre la mesa, había papeles, listas, direcciones, contratos. Svetly Kluch estaba en la lista, y una docena de aldeas más. Así que la extorsión abarcaba toda la región. Stepan fotografió los papeles con el viejo teléfono que había traído consigo. Luego escuchó el sonido de un coche. Alguien había regresado. Bajó rápidamente al sótano, salió, se retiró a la sombra. Uno de los todoterrenos entró en el patio. De él salieron 2. No Vitya, otros 2. Entraron en la casa. Stepan regresó a su todoterreno, se sentó, pensó. Podría haberlos atacado ahora. 2, no sería un problema, pero eso sería estúpido. Mataría a 2, los otros 4 se escaparían, harían ruido, y entonces toda la policía de la región lo buscaría. No, debía actuar de otra manera. Encendió el coche, regresó a la aldea. En el camino, ideó un plan. No solo necesitaba matar a los extorsionistas, necesitaba hacer que dejaran de aterrorizar a la aldea, que otros que vinieran después de ellos se lo pensaran 2 veces antes de meterse. Y para eso, necesitaba demostrar que se podía luchar contra ellos, que no eran omnipotentes. Al regresar a la aldea, fue a ver al agente Tuchin. Este estaba sentado en su oficina, llenando unos papeles, vio a Stepan y se puso en guardia. «Kovalev, ¿qué pasó?» «Dmitri Olegovich, tengo una pregunta para usted». Stepan se sentó enfrente. ¿Realmente quiere encubrir a esos extorsionistas? Tuchin frunció el ceño. Claro que quiero. Pero ya le expliqué, no hay pruebas. Tienen enormes conexiones. Para cuando abran un caso. ¿Y si hay pruebas? ¿Qué pruebas? Stepan sacó el teléfono, mostró las fotografías de los papeles. Aquí están las listas de las aldeas que están trabajando. Los contratos firmados bajo presión. Direcciones, cantidades, todo está aquí. Tuchin tomó el teléfono, hojeó las fotografías, sus ojos se abrieron. ¿De dónde sacó esto? No importa, lo importante es que esto se puede usar. Envíelo a la dirección regional, a la fiscalía que investiguen. Stepan Ivanovich. Tuchin lo miró atentamente. ¿Comprende lo que ha hecho? Si se enteran de que usted estuvo allí, lo matarán. Ya lo intentan. Stepan se encogió de hombros. Vio la nota, así que no hay diferencia. Tuchin guardó silencio. Luego asintió. De acuerdo. Lo enviaré donde debe ir, pero eso llevará tiempo. Mínimo 2 o 3 días. ¿Y usted qué hará?
Me iré por un tiempo, a esperar. Quizás sea lo mejor, asintió el agente. Stepan se fue, pero no tenía intención de marcharse. Regresó a casa, se encerró, comenzó a prepararse. Sabía que los extorsionistas no lo dejarían en paz. Vendrían. La pregunta era ¿cuándo? La respuesta llegó a la noche siguiente. Stepan estaba sentado en la habitación oscura, mirando por la ventana al patio. Alrededor de las 10, vio luces de faros. 3 coches entraron en el patio, sin esconderse. De ellos salieron unas 8 personas. Vitya, Boris y los demás. Varios tenían bates en las manos. En uno, Stepan distinguió una pistola. Se acercaron a la casa. Vitya golpeó la puerta, luego gritó, ¡Héroe, sal! ¡Hablemos! Stepan no respondió. Vitya maldijo. Le dijo a Boris que derribara la puerta. Este corrió. Le dio una patada. La puerta crujió, pero no cedió. Stepan la había reforzado de antemano. Bueno, está bien, dijo Vitya. Entonces será por la fuerza. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Este sacó del bolsillo una botella con líquido. Encendió un trapo que sobresalía del cuello y lo arrojó a la ventana. El cóctel Molotov se rompió, el fuego estalló, pero las ventanas estaban cubiertas con contraventanas metálicas desde dentro. Stepan había previsto también esto. El fuego lamió las contraventanas, pero no penetró. Los extorsionistas se miraron. Vitya empezó a enfadarse. ¡Qué tontería!, gritó. Boris, dispara a la puerta. Boris sacó su pistola y empezó a disparar a la cerradura. El estruendo de los disparos resonó en la aldea nocturna. En las casas vecinas se encendieron las luces, pero nadie salió. La gente tenía miedo. La puerta resistió. Stepan la había hecho de tablas gruesas y la había reforzado por dentro con barras de metal. Pero él comprendía que así no podía durar mucho. Tenía que actuar. Tomó el fusil automático, se acercó a la ventana del segundo piso, abrió la contraventana, apuntó. Vitya estaba en el porche gritándole algo a su gente. Stepan no apuntó a él, sino a Boris, que recargaba la pistola. Un disparo. Boris se sobresaltó, cayó, agarrándose la pierna. El disparo le había dado en el muslo. Los demás se dispersaron, sin entender de dónde disparaban. Stepan hizo 2 disparos más, sin intención de matar, sino simplemente forzándolos a esconderse detrás de los coches. Vitya agarró la radio, gritó algo. Luego ordenó a los suyos que llevaran a Boris al coche. Subieron al herido, ellos mismos se metieron y se fueron, disparando en marcha hacia la casa. Stepan bajó el fusil, cerró la contraventana. El corazón le latía con regularidad. Las manos no le temblaban, como si no hubiera habido 8 años de vida pacífica. Volvía a ser un soldado. Media hora después llegaron el agente Tuchin y el jefe Kirill Petrovich. Llamaron a la puerta, llamaron a Stepan. Él bajó, abrió. ¿Está vivo?, preguntó Tuchin, mirando la casa. Vivo. ¿Qué pasó? La mitad de la aldea me llama, dicen que hubo disparos. Tuve visitas. Stepan señaló el patio donde quedaron huellas de neumáticos y cristales rotos del cóctel. Querían quemar la casa, no lo lograron. ¿Usted disparó? Al aire, solo para asustarlos. Tuchin no le creyó, pero no discutió. Stepan Ivanovich, esto no puede seguir así. Lo matarán o quemarán la aldea. Tiene que irse o ir a la policía para que lo protejan. Lo pensaré, respondió Stepan. Tuchin comprendió que las súplicas eran inútiles. Miró al terrateniente, y en sus ojos había una mezcla de respeto y miedo. De acuerdo, envié las fotografías a la región. Prometieron investigar. Quizás en un par de días vengan. Intente aguantar. Se fueron. Stepan se encerró, inspeccionó la casa. Apenas había daños. Arregló la cerradura, reforzó la puerta aún más, luego se acostó vestido con el fusil a mano. Por la mañana, corrió el rumor por la aldea de que los extorsionistas habían atacado a Kovalev y él los había repelido. La gente susurraba, comentaba. Algunos admiraban, otros condenaban. ¿Para qué, decían, irritar a los bandidos? Ahora todos sufrirían.
pero la mayoría permanecía en silencio, conteniendo la respiración. Todos comprendían que algo terrible se avecinaba, y Stepan, ese día, hizo algo que nadie esperaba. Recogió sus cosas, las cargó en el todoterreno militar, escribió una breve nota para Marina Sergeyevna, diciendo que se había ido por un tiempo, que no se preocupara, y abandonó la aldea. Simplemente se fue, sin decírselo a nadie. Los extorsionistas se enteraron por la tarde. Vitya, que estaba tratando al herido Boris en una clínica privada, estaba furioso. Ordenó a sus hombres que encontraran a Kovalev y, si no lo encontraban, quemaran su casa hasta los cimientos. Pero no tuvieron tiempo de quemar la casa, porque esa misma noche sucedió algo que nadie esperaba. En el centro de distrito, en la misma guarida donde se basaban los extorsionistas, hubo un incendio. Comenzó en el sótano, se extendió rápidamente al primer piso. Los dos bandidos que estaban en la casa apenas lograron escapar. La casa se quemó por completo, y con ella se quemaron todos los papeles, pertenencias, armas. Vitya estaba fuera de sí. Comprendía que no era una coincidencia. Alguien había destruido deliberadamente su base. Reunió a sus hombres, les ordenó buscar a Kovalev, pero éste había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Y Stepan, en ese momento, estaba lejos del centro de distrito. Había viajado al centro regional, alquiló una habitación en un hotel barato bajo un nombre falso y comenzó a recopilar información. Necesitaba saber quién estaba detrás de Vitya, quién lo encubría, quién le daba órdenes. Porque simplemente matar a Vitya no era suficiente. Otro vendría en su lugar. Necesitaba golpear la cabeza. Pasó 2 días, buscando en Internet, hablando con personas que conocía desde antes de la Legión. Averiguó que Vitya trabajaba para un importante jefe criminal llamado Arsen Tigranovich Galustian, a quien en ciertos círculos se le conocía simplemente como Ara. Galustian controlaba una parte significativa de los negocios ilegales en la región, desde la extorsión hasta las drogas. Era intocable. Tenía contactos en la policía, en la administración, en los tribunales. Le temían incluso aquellos que formalmente estaban por encima de él en estatus. Stepan encontró la dirección donde Galustian pasaba la mayor parte de su tiempo. Era una mansión de 3 pisos en las afueras del centro regional, rodeada por una alta valla y seguridad. Entrar por medios directos era imposible, pero Stepan no planeaba entrar por medios directos. Observó la mansión durante 3 días, estudió la rutina, las rutas, los hábitos. Galustian salía raramente, pero cuando lo hacía, siempre iba acompañado de 2 coches de seguridad. Un cortejo de 3 coches, mínimo 8 guardias. Atacar un convoy así sería un suicidio. Pero Stepan notó un punto débil. Una vez a la semana, un masajista, un joven, visitaba a Galustian y entraba en la mansión solo, sin seguridad. Se quedaba allí unas 2 horas, luego se iba. Stepan esperó el día adecuado. Cuando el masajista salió de la mansión y se dirigía a su coche, Stepan se le acercó. «Hola», dijo. «Tenemos que hablar». El joven se dio la vuelta asustado. «¿Quién es usted?» «No importa. Lo importante es que ya no irá a ver a Galustian. Nunca». «¿Por qué?» Stepan sacó un fajo de dinero, se lo extendió. «Porque yo le pago por esto. Tómelo y desaparezca durante un mes. Váyase a algún lugar con parientes». «¿Y si no quiere el dinero?» Levantó la chaqueta mostrando el mango del cuchillo. «Hay otra opción». El joven tomó el dinero, asintió y se marchó a paso rápido. Stepan lo siguió con la mirada. Luego regresó a su coche. A la semana siguiente, cuando el masajista debía ir, en su lugar fue Stepan. Se puso la misma ropa que el joven, un chándal, una gorra. Llevó consigo una bolsa con una mesa de masaje que había comprado en una tienda. Se acercó a la puerta de la mansión, tocó el interfono. «¿Quién?», preguntó una voz áspera. «El masajista, para 2 horas». «¿Qué masajista?». «Pavel enfermó, llamó. Soy su sustituto. Me dio la dirección, dijo que me esperaban». Una pausa. Luego otra voz, más educada.
Un minuto. Pasó un minuto. La puerta se abrió. Stepan entró, caminó por el sendero hacia la casa. En la entrada lo recibió un guardia de seguridad, lo examinó de pies a cabeza. Documentos. Stepan extendió un carné falso que había hecho en la Legión y guardaba para emergencias. El guardia lo miró, se lo devolvió. Abre la bolsa. Stepan la abrió. Dentro había una mesa de masaje, una toalla, aceites, y debajo de todo esto, en un bolsillo secreto, el cuchillo. Pero el guardia no hurgó a fondo. Asintió. Pase. Segundo piso, tercera puerta a la izquierda. Stepan subió las escaleras. El corazón le latía con regularidad. Las manos estaban tranquilas. Estaba en modo de combate, cuando las emociones se desconectan y solo queda la lógica fría. La tercera puerta a la izquierda estaba entreabierta. Stepan entró. En la habitación hacía calor. Olía a humo de puro. En la cama yacía un hombre grande, de unos 50 años. En bata, Arsen Galustian. Cerca, en la mesita de noche, un cenicero, un vaso de whisky, un teléfono. ¿Quién eres?, preguntó Galustian, sin siquiera girar la cabeza. ¿Dónde está Pavel? Pavel enfermó. Lo estoy sustituyendo, respondió Stepan, montando la mesa. ¿Trabajas bien? Mejor que él. Veremos. Galustian se giró boca abajo. Empieza. Stepan se acercó. Comenzó a masajear la espalda. Galustian se relajó. Cerró los ojos. Pasaron unos 15 minutos. Stepan masajeaba, esperando el momento adecuado. Finalmente, Galustian casi se adormeció. Su respiración se volvió regular, lenta. Stepan sacó el cuchillo. Con un movimiento rápido le tapó la boca a Galustian con la palma de la mano. Con el segundo, le cortó la garganta. Galustian se retorció, intentó gritar, pero de su garganta se escapó solo un jadeo. La sangre brotó sobre las sábanas. Stepan lo sostuvo unos segundos más hasta que dejó de retorcerse. Luego lo soltó, limpió el cuchillo en la sábana, lo guardó en la bolsa, miró a su alrededor. No tenía sangre, se había mantenido de manera que no le salpicara. Rápidamente recogió la mesa de masaje, la metió en la bolsa, salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, bajó las escaleras. En la salida, el guardia de seguridad estaba de nuevo. ¿Ya terminó?, se sorprendió. El jefe se durmió. Dijo que tranquilo, que no lo despertara. El guardia se encogió de hombros, abrió la puerta. Stepan salió, caminó hacia la verja, salió a la calle, se subió al todoterreno militar aparcado cerca y se fue. El cuerpo de Galustian no fue encontrado hasta una hora después, cuando su asistente entró en la habitación para informarle de los asuntos. Y comenzó el pánico. Llamaron a la policía, a la ambulancia, aunque ya era evidente que no se podía hacer nada. Interrogaron a los guardias, contaron lo del masajista, buscaron a Pavel, lo encontraron. Este lo contó todo, sobre el desconocido que le había pagado para que no fuera. La descripción del desconocido era vaga. Estatura media, complexión media, ropa oscura, gorra, podría ser cualquiera. Las cámaras de la mansión no funcionaban. Galustian era paranoico y no confiaba en la electrónica. Confiaba solo en la seguridad en vivo. Eso fue lo que lo perdió. En la Dirección Regional de Policía se inició una investigación. El asesinato de un jefe criminal de ese nivel era un caso sonado. Pero no había pistas. El masajista desapareció, al igual que el asesino. Y Stepan, mientras tanto, regresó a Svetly Kluch. Entró en la aldea tan silenciosamente como se había ido. Se detuvo en su casa, salió del coche. Era de madrugada. La aldea aún dormía. Entró en la casa, se desnudó. Quemó en la estufa la ropa que llevaba cuando estuvo con Galustian. Desmontó el cuchillo en varias partes, las tiró en diferentes lugares. Una parte al río, otra la enterró en el campo. Una tercera la llevó al bosque. Limpió el fusil automático, lo engrasó, lo guardó de nuevo en el baúl. Luego salió al patio. Se quedó junto a la tumba de Bernie. El sol se alzaba sobre los campos. Los pájaros cantaban.
El viento susurraba entre las hojas. Una mañana tranquila, de las muchas que hubo en esos 8 años. Solo Stepan sabía que esa mañana era la última tranquila, porque pronto todos se enterarían de lo sucedido, y comenzaría una nueva ola. Pero eso ya no le preocupaba. Hizo lo que tenía que hacer. Vengó a Bernie. Protegió la aldea. Ahora solo quedaba esperar lo que vendría después. La noticia del asesinato de Galustian se extendió por la región en un día. La policía inició una investigación a gran escala. Interrogaron a todos los que estaban relacionados con el jefe criminal. Entre ellos estaban Vitya y sus hombres. Los extorsionistas sintieron miedo por primera vez. Sin Galustian, no eran nada. Su muerte significaba que su protección se había derrumbado. 2 días después, un grupo de investigación de la región llegó al centro de distrito. Comenzaron a verificar las actividades de Vitya y su banda. Las pruebas que Stepan había entregado a través de Tuchin finalmente llegaron a las personas adecuadas. Se inició una investigación oficial sobre la extorsión. Vitya y sus hombres fueron arrestados. No todos. 2 lograron escapar, pero los principales acabaron tras las rejas. La aldea de Svetly Kliuch suspiró. La gente volvió a salir a las calles, a trabajar en sus parcelas. La vida regresaba gradualmente a su curso habitual. Kirill Petrovich convocó una asamblea, anunció que los extorsionistas no volverían, que se podía vivir tranquilo. Algunos agradecieron a Stepan, aquellos que sabían que él había entregado las pruebas, pero la mayoría simplemente guardó silencio, evitando encontrarse con sus ojos. Le temían. Temían al hombre que había podido hacer lo que la policía no había podido. Y Stepan regresó a su vida normal, trabajando en el campo, arreglando la valla, alimentando al ganado. Como si nada hubiera pasado. Solo que por las noches, a veces se sentaba junto a la tumba de Bernie y miraba el atardecer. Marina Sergeyevna intentó hablar con él varias veces, agradecerle, pero él la despachaba, diciendo que todo estaba bien, que no había nada de qué hablar. Un mes después, el agente Tuchin volvió a visitarlo. Se sentó en el banco junto a la casa, encendió un cigarrillo. Stepan Ivanovich, tengo algo que decirle. Diga. Los investigadores de la región llamaron, preguntaron por usted. Resulta que, antes de su muerte, Galustian se reunió con un masajista, solo que el masajista dijo que lo habían sustituido. La descripción del sustituto encaja con muchos, pero algunos detalles sugieren una idea. ¿Qué idea? La de que podría haber sido usted. Stepan miró a la gente con una mirada tranquila. ¿Tienen pruebas? No, solo una sospecha. Los testigos describieron a un hombre de su complexión, pero eso no es prueba. No había cámaras, no quedaron rastros, un callejón sin salida, en resumen. Entonces no fui yo, dijo Stepan. Tuchin apagó su cigarrillo, se levantó. Stepan Ivanovich, no sé qué pasó realmente, y no quiero saberlo, pero si fue usted, gracias. Salvó la aldea. Aunque los métodos, claro, no son los adecuados. Yo no hice nada, Dmitri Olegovich. Simplemente me fui por un tiempo. Y el hecho de que mataran a Galustian, pues tenía cientos de enemigos. Pudo ser cualquiera. Pudo ser, asintió Tuchin. Bueno, la investigación, lo más probable, llegará a un punto muerto y se cerrará. Además, nadie lamenta especialmente a Galustian. Incluso su gente está contenta de que haya muerto. Menos les exigirán. Se fue. Stepan volvió al trabajo. Pasaron unas semanas más. La vida en Svetly Kliuch volvió a la normalidad. Los extorsionistas también fueron olvidados. La gente regresó a sus asuntos, a sus preocupaciones. Solo de vez en cuando, algún anciano recordaba aquellos días terribles y meneaba la cabeza, asombrándose de cómo todo se había resuelto. Y Stepan Kovalev siguió viviendo tan tranquila e inadvertidamente como lo había hecho antes. Solo que ahora ya no era un simple terrateniente. Era un hombre que una vez defendió su hogar e hizo lo que tenía que hacer. Y aunque la aldea le temiera, aunque lo evitara, él sabía que había actuado correctamente, porque a veces, para proteger la paz,
Hay que recordar la guerra. Una noche, ya en invierno, cuando la primera nieve cubrió los campos, Marina Sergeyevna fue a ver a Stepan. Trajo un pastel, lo puso sobre la mesa. Stepan Ivanovich quería agradecerle por todo. No hay nada que agradecer, Marina Sergeyevna. No hice nada especial. Lo hizo. Nos salvó. Salvó la aldea. Y no sé cómo sucedió. Pero sé que sin usted nos habríamos perdido. Stepan guardó silencio. Marina lo miró atentamente. Usted no es un simple terrateniente, ¿verdad? Ahora sí soy simple, respondió él. ¿Y antes? Antes era diferente, pero eso no importa. Lo importante es lo que hay ahora. Ella asintió, sin insistir. Es usted un hombre solitario, Stepan Ivanovich. Eso es malo. El hombre no debe estar solo. Tenía a Bernie, ahora no. Pero nada, me acostumbraré. ¿Tendrá un perro nuevo? No. Él negó con la cabeza. No quiero volver a pegarme a nadie, luego duele. Marina se fue, dejando el pastel. Stepan se lo comió para cenar, bebiendo té. Luego salió al porche, se quedó allí, mirando las estrellas. Hacía frío, estaba tranquilo, en paz. Esas noches le encantaban más que nada. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer, como de costumbre, y se fue a trabajar. La vida continuaba, y Stepan Kovalev, excombatiente de la Legión, ex soldado, y ahora simplemente un terrateniente de la aldea de Svetly Kliuk, continuaba viviéndola en silencio,